En este problema, de nuevo, tenemos que calcular un área. La intersección de una esfera cortada por un cono nos lleva a una figura que se parece mucho a un cucurucho de helado. Dada la simetría del cono y de la esfera, podemos hacer un corte, por ejemplo, con el plano y igual a 0, de tal forma que en 2 dimensiones podríamos representarlo de esta forma. Bien, supongamos que esta es la esfera, el corte de la esfera de radio 1. Si hacemos y igual a 0, como estamos en el plano zx, el cono nos llega a z igual raíz de x cuadrado, es decir, z igual a más menos x. Si representamos esas dos líneas, nos va a quedar, grosso modo, una cosa así. Si a esta figura, que tiene corte aquí y aquí, en estos dos puntos, la hacemos girar alrededor del eje z, dada la simetría, lo que tenemos es un cucurucho de helado. Tal que este que lo he representado por el computador. Si bien esta figura en realidad no nos hace falta. Vamos a volver a la figura de 2 dimensiones. Vale, fijaos, si trazamos una línea horizontal que una los dos puntos de corte, lo que nos conduce es a dos figuras. La primera parte es un cono y la segunda es un casquete esférico. ¿Vale? Pues bien, el problema se reduce a calcular las áreas de esas dos figuras geométricas, la del cono inferior y la del casquete esférico superior. Primeramente vamos a calcular el área del casquete esférico y luego calcularemos el área del cono por un método diferente. Para calcular el área del casquete esférico voy a parametrizar la figura y luego voy a calcular el área calculando un vector normal a la superficie que represente un diferencial de superficie. Esto ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Pues bien, ¿cuáles son las coordenadas paramétricas del casquete? Pues en principio lo que voy a hacer es anotar las coordenadas paramétricas de una esfera y luego lo restringiremos para el casquete esférico. Fijaos que estas son las coordenadas esféricas y con estas coordenadas tendríamos parametrizada nuestra esfera de radio 1, es decir, que voy a prescindir del radio ρ, ya que ρ es igual a 1. Ahora bien, si quisiéramos calcular el área de la esfera, es evidente que los valores que tendríamos que emplear para θ y para φ serían los siguientes. Pero solo queremos calcular el área del casquete esférico. Bien, ¿cuánto vale en ese caso este ángulo? Pues este ángulo φ va a ser el límite, ¿vale?, que tenemos que imponer para que la figura, las coordenadas, solo lleguen hasta nuestro casquete que tenemos dibujado, ¿vale? Bien, ¿cuánto vale este ángulo φ? Pues el ángulo φ viene dado por la intersección de la superficie esférica con la superficie cónica. La superficie esférica tiene esta ecuación, mientras que la superficie cónica tiene esta ecuación. ¿Vale? Si imponemos que se corten, lo que tenemos que hacer es resolver el sistema. De la ecuación del cono obtenemos que z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, con lo cual, si esta ecuación la sustituimos en la ecuación de la esfera, ¿vale?, nos quedaría que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. O lo que es lo mismo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 medio. O lo que es lo mismo, z cuadrado igual a 1 medio. O sea, z igual a 1 partido de raíz de 2. Es decir, dado que z es 1 partido por raíz de 2, llevándolo a la expresión de las coordenadas esféricas, tenemos que el coseno de φ es 1 partido por raíz de 2. Es decir, que el ángulo φ es π cuartos. Con lo cual, el ángulo φ nos va desde 0 hasta π cuartos. A partir de ahí, podemos empezar a integrar. Bueno, si no integrar, primero a calcular los vectores tangentes, t sub θ y t sub φ.
Bien, este es el resultado de los dos vectores. Ahora lo que vamos a hacer es calcular su producto vectorial, que es el que nos determina el vector perpendicular a la superficie. Un vector perpendicular a la superficie es el resultado de este determinante, ¿vale? Que a mí me da lo siguiente. Bien, pues este es nuestro vector perpendicular, cuyo módulo es muy sencillo de calcular, arroja la siguiente expresión. Y una vez que tenemos el módulo, aplicamos la fórmula para calcular el área de una superficie expresada en coordenadas paramétricas. ¿Cuáles son los límites de integración? Pues los tenemos aquí arriba, estos de aquí. La teta entre 0 y 2pi y la phi entre 0 y pi cuartos. Esta integral es inmediata. Si la resolvemos sustituyendo esta expresión de aquí por el seno, nos queda lo siguiente. Y este es el área que obtenemos para nuestro casquete esférico, que si comprobáis la fórmula que aprendimos en enseñanza primaria, coincide perfectamente. Ahora solo resta calcular el área del cono, que vamos a hacerlo por otro método. Para calcular el área del cono se podía utilizar el método que hemos visto anteriormente para el casquete, es decir, parametrizar esta expresión, por ejemplo, como x igual a u, y igual a v, y hacer que z sea igual a u cuadrado más v cuadrado, calcular t sub u, t sub v, hacer el módulo e integrar. Pero vamos a utilizar otro método. Como la superficie cónica se puede expresar como una función de xy, lo que vamos a hacer es aplicar para el área la siguiente fórmula. Esta expresión nos proporciona un área cuando, como digo, la z se puede expresar como función de xy. Nada, nos tenemos que poner a calcular. Pues nada, una vez calculadas las derivadas nos llevan a una integral doble, que es la raíz de 2 de diferencial de y diferencial de x. Vale, ¿cuáles son los límites de integración? Como estamos integrando en xy, si recurrimos de nuevo a nuestro croquis, lo que tenemos que hacer es recurramos de nuevo a nuestro croquis. Fijaos que habíamos calculado anteriormente que este ángulo era pi cuartos. Este es el radio de la esfera, cuyo valor es 1. Y en coordenadas esféricas, ¿vale? En el punto de intersección, recordad que la z era igual al radio 1 por el coseno del ángulo, en este caso pi cuartos. Es decir, la z vale 1 partido de raíz de 2. Quiere decir que esta altura, desde el plano xy hasta la intersección, vale 1 partido por raíz de 2. O sea, que este segmento vale 1 partido por raíz de 2. ¿Cuánto vale este otro segmento? Pues por el teorema de Pitágoras, si lo hacéis, vale igualmente 1 partido por raíz de 2. Todo esto viene a cuento de que tenemos que calcular los límites de integración en xy. Es decir, tenemos que proyectar la figura de nuestro cono sobre el plano xy. Es decir, bajar esta circunferencia que tenemos aquí, que en el corte con el plano y igual a 0 solo aparece como un segmento, tenemos que bajarla al plano xy. Si dibujamos esa proyección del cono sobre el plano xy, nos queda otra circunferencia, cuyo radio sería 1 partido de raíz de 2 y centrada en el origen. Eso significa que mientras que la x va desde menos 1 partido de raíz de 2 hasta 1 partido de raíz de 2, la y iría desde
1 menos x cuadrado, es decir, desde raíz de 1 menos x cuadrado hasta más raíz de 1 menos x cuadrado, dada que la circunferencia tiene una expresión de este estilo, ¿vale? Es decir, x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Si despejamos la y, nos conduce a estas expresiones. Con lo cual, los límites para la y son los que ya hemos dicho. Vale, pues solo nos queda integrar con esos límites. Pero dada la simetría del problema, esta integral está pidiendo a gritos un cambio de variable. ¿Cuál? Pasarlo a coordenadas polares. Tenemos un radio que va desde el origen hasta 1 partido de raíz de 2. Y un ángulo, θ, que iría desde 0 hasta 2π. ¿Vale? Pues bien, realizando ese cambio de variable, nos conduce a la integral entre 0 y 2π y entre 0 y 1 partido de raíz de 2 por r por diferencial de r diferencial de θ. Esta r la tenemos que meter merced al cambio de variable. Es el resultado del jacobiano, ¿vale? Del determinante jacobiano. Esta integral es inmediata. Si la resolvéis, da como resultado raíz de 2π dividido entre 2, que es precisamente lo que sale si aplicamos la fórmula que aprendimos en primaria para el área lateral de un cono. Bien, este resultado sumado al resultado anterior nos daría el área lateral del problema que nos pedían.